Muy buenas noches, docente. En este caso vamos a debatir. Eh, Tendremos un grupo que está a favor y un grupo en contra. Nuestro tema seleccionado en este caso son las causas de las persistencias de la pobreza y la desigualdad en el Ecuador. Mi nombre es Yubexi Noelia Arteaga Moreira. Eh, Seré la moderadora de este debate académico. Como dije, hoy debatiremos sobre las causas de la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el Ecuador, basándonos en el ensayo analizado en clase. Tenemos dos posiciones claramente definidas. El grupo a favor sostiene que las fallas del modelo económico son la causa principal de la persistencia de la pobreza en la desigualdad en el Ecuador. El grupo en contra defiende las debilidades de la gestión económica, de la gestión pública, que son la causa principal de este problema. Los datos contundentes son 28% de pobreza en 2024, coeficiente de Gini 0.463 y 58% de informabilidad laboral. Comenzaremos con las argumentaciones del grupo a favor, que defiende las fallas del modelo económico. Cada participante tendrá 3 minutos para exponer su argumento principal. Iniciaremos con los argumentos del grupo a favor. La primera en participar será la compañera Yamuli Ricarda Alcibar Ceballos, quien nos representará el argumento principal sobre las fallas del modelo neoliberal. Yamuli, tienes la palabra. Buenas noches, soy Camily Ricardo Alcibar Ceballos. Defenderé que las fallas del modelo económico son la causa principal de la pobreza persistente en el Ecuador. El ensayo demuestra que desde los años 80 Ecuador adoptó un paradigma neoliberal impulsado por el Fondo Monetario Internacional, priorizando la estabilidad macroeconómica sobre la justicia social. ¿Cuál fue el resultado? Pues una pobreza estructural que en 2024 aún afecta o afectó el 28% de la población, es decir, a más de 5.2 millones de ecuatorianos. Las medidas de ajuste estructural, como la liberación comercial, la flexibilización laboral y las privatizaciones, se implementaron bajo la promesa de eficiencia y crecimiento. Sin embargo, su efecto fue un real debilitamiento del Estado como garante de derechos y la profundización de la desigualdad. Eh, Asimismo, la crisis financiera de los 90 y la posterior dolarización destruyeron el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en los sectores rurales y urbanos populares, generando una espiral de exclusión difícil de revertir. Un modelo que concentra riqueza inevitablemente produce pobreza. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, alcanzó el 0.463 en 2024, un retroceso respecto al año anterior, evidenciando un sistema económico que favorece a los más ricos y deja atrás a la mayoría. Este indicador revela que no solo hay disparidades en los ingresos, sino también en el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna y oportunidades productivas. La narrativa dominante insiste en que el crecimiento económico va a solucionar la pobreza, pero los hechos demuestran totalmente lo contrario. Sin redistribución efectiva, sin inversión en políticas sociales estructurales y sin una reforma tributaria progresiva, la pobreza no solo se mantiene, sino que se reproduce. Por ello, finalmente sostengo que el modelo económico vigente no es neutral, es una construcción política que responde a intereses específicos y que al no incorporar principios de equidad, sostenibilidad y derechos humanos, perpetúa la pobreza como un problema sistémico y no como una falla circunstancial. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros. Muy bien, gracias. Ahora escucharemos a la compañera Gisela, quien nos hablará sobre el modelo neoliberal que afectó al mercado laboral y la dependencia extractiva. Nayeli, adelante.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Nayeli Aragón de Centeno. Hoy voy a hablar sobre el modelo neoliberal, cómo destruyó al mercado laboral y ha mantenido al Ecuador atrapado en una dependencia estructural del modelo extractivo. Los datos alarmantes lo confirman. En el año 2024, el 58% de la población económicamente activa se encontraba en empleos informales. Eso representó pues a 5,7 millones de personas, que fue el peor registro desde el año 2007. Esta informalización pues masiva no es casualidad, ya que esto refleja la incapacidad del aparato productivo formal para generar empleos dignos y sostenibles. ¿Por qué? Porque las políticas neoliberales flexibilizaron al mercado laboral, destruyendo así tanto derechos, seguridad y estabilidad para millones. Además, Ecuador pues depende críticamente de la exportación de materias primas, especialmente pues del petróleo. Esta especialización pues nos hace vulnerables a los precios internacionales y limita la capacidad del Estado para ellos así sostener pues unas políticas sociales consistentes. La pobreza rural pues que alcanza un 43,3% frente al 20,9% en zonas urbanas, donde se evidencia pues cómo el modelo agroexportador abandonó al campesino y a los grandes productores para beneficiar a los grandes pues grupos económicos. A continuación, pues mi compañero, muchas gracias. Excelente análisis. En este caso, el compañero Juan Daniel nos explicará la relación entre el modelo económico y el debilitamiento institucional. Juan Daniel, es tu turno. Muy buenas noches, me presento, soy el estudiante Juan Daniel Astudillo Córdoba. Eh, en esta ocasión yo les demostraré cómo las instituciones débiles son consecuencia del modelo económico neoliberal. Mis colegas del grupo contrario intervinieron con la causa y el efecto de las debilidades institucionales, pero en realidad son una consecuencia, más no una causa, del modelo económico neoliberal que deliberalmente debilita al Estado. Las políticas de austeridad reducen el presupuesto para fortalecimiento institucional, flexibilización laboral afectando también al sector público, generando una inestabilidad en sus funciones. La evidencia está entre el 2007 al 2017 es concluyente. Cuando hubo recursos fiscales por mayor intervención estatal, las instituciones funcionaron mejor y la pobreza se redujo significativamente del 37,6% al 21,5%. No es una casualidad que las debilidades institucionales coincidan con la aplicación de recetas neoliberales. El modelo económico diseña instituciones débiles para facilitar concentración de riquezas. Muchas gracias. Muy interesante argumento. Para cerrar las argumentaciones del grupo a favor, escucharemos a José Luis, quien nos representará el argumento final sobre las políticas de austeridad y sus efectos. Bueno, en este caso me toca leer esta parte porque el compañero por motivos no pudo presentarse. Mi argumento demuestra cómo las políticas de austericidad perpetúan la pobreza y los argumentos sobre una gestión pública. El modelo neoliberal reduce capacidades del Estado a través de las políticas de autericidad y beneficios tributarios al capital. Esto limita drásticamente recursos para fortalecimiento institucional en una inversión social. Evidencia: la experiencia del 2007 al 2017, cuando mayor intervención estatal y redistribución redujeron la pobreza del 36,6% al 21,5%, pero la dependencia de ingresos petroleros y la falta de diversificación productiva hicieron insostenible este progreso. Respondiendo a quienes culpan a la gestión pública, países con modelos económicos similares han logrado resultados muy diferentes, precisamente por sus modelos económicos. Permitieron desarrollar capacidades institucionales. Corea del Sur y Singapur aplicaron políticas desarrollistas, como fuerte intervención estatal, no neoliberalismo ortodoxo. El modelo económico crea
condiciones estructurales que impiden el desarrollo inclusivo, independientemente de una gestión pública. En este caso, hemos escuchado los 4 argumentos principales del grupo a favor, que defiende las fallas económicas del modelo como causa principal de la pobreza. Ahora pasaremos a escuchar la posición contraria. En el turno del grupo en contra, que defiende las debilidades en la gestión pública son la causa principal del problema. Comenzaremos con Emilia Alcíbar Navarrete, quien nos representará el argumento principal sobre los problemas de instituciones. Emilia, adelante. Yo, Debbie Emilia Alcibar Navarrete, defenderé que las debilidades en gestión pública son la causa principal del problema. El ensayo evidencia problemas sistemáticos como la rotación constante, la falta de continuidad en política, la fragmentación institucional y la falta de coordinación entre organismos estatales. Los resultados, la duplicidad de esfuerzo y el uso ineficiente de recursos públicos, políticas redistributivas, fallan no por el modelo económico, sino por la incapacidad administrativa para poder implementarlas efectivamente. Países modelos como países modelos económicamente han logrado mejores resultados por tener instituciones más sólidas. El problema en sí es general y no estructural. Acepto que el modelo económico influye en instituciones, pero eso no explica por qué países como Uruguay, Costa Rica o Panamá, con economías similares a la de Ecuador, han logrado mejores indicadores sociales. La diferencia está en calidad institucional, y también en los sistemas de méritos de función pública, ya que esto tienen transparencia en gestión. Estos países mejoraron las instituciones sin cambiar radicalmente sus modelos económicos. Gracias. Interesante perspectiva, Emilia. Continuamos con la compañera María Belén, quien nos hablará sobre las capacidades técnicas del Estado y la evidencia internacional comparada. María Belén, tienes tu turno. Mi argumento se centra en las limitadas capacidades técnicas estatales y la evidencia internacional. La administración pública carece de capacidades técnicas para formular e implementar políticas efectivas de reducción de pobreza. Ausencia de sistemas robustos de información, monitoreo y evaluación impiden diagnósticos precisos. Sin datos confiables sobre causas de pobreza y eficacia de intervenciones, cualquier modelo económico fracasará. Es imposible diseñar políticas acertadas con información deficiente. Ecuador, desde el 2007 al 2017, confirmo mi punto, los recursos no bastaron porque faltó la capacidad de gestión. Hubo desperdicio masivo de obras inconclusas, corrupción en programas sociales. Países con instituciones sólidas han prosperado con diversos modelos económicos. Singapur, Corea del Sur aplicaron políticas del mercado con instituciones eficaces. Chile redujo la pobreza manteniendo la economía de mercado, pero fortaleciendo las capacidades estatales. El petróleo dio recursos, pero la incapacidad institucional para gestionar eficazmente impidió que los avances fueran sostenibles. Sin instituciones sólidas, cualquier modelo fracasará. Muchas gracias. Muy sólida argumentación, María Belén. Continuamos con el compañero Joseph Flores, quien nos hablará sobre la inestabilidad política y su impacto en cualquier modelo económico. Joseph, tienes la palabra. Buenas noches con todos. Mi nombre es Joseph Fernando Ballesteros Flores. Bueno, mi número de cédula es 100 49 49 36 6. Y bueno, con respecto al argumento que se centra en esto como las inestabilidades políticas, esto nos impide que cualquier modelo económico nos funcione. En esto de las estabilidades institucionales que hacen falta, la continuidad política también viene a ser lo que frustra la implementación de las estrategias de un largo plazo. Siempre las políticas redistributivas nos necesitan para poder lograr tener tiempo para así poder madurar y mostrar resultados.
Siempre, mediante el tiempo, nosotros como, bueno, depende de cada gobierno, siempre cambia las reglas del juego y siempre impide la planificación empresarial y social y efectiva. Este tipo de brutalidad siempre es institucional que nos genera incertidumbres y siempre nos paraliza en la inversión productiva y que da el desarrollo social. Sin estas instituciones estables también ningún modelo económico neoliberal, sociodemócrata o mixto también pueden generar desarrollos sostenibles. La descentralización administrativa, esto puede llegar a fracasar porque los gobiernos locales carecen de las capacidades técnicas como competencias transferidas. Esa es mi opinión mediante mi exposición. Gracias. Excelente punto sobre la estabilidad institucional. Joseph, para cerrar las argumentaciones del grupo en contra, escucharemos al compañero Byron Jacinto Barreiro, quien nos hablará sobre la corrupción y cómo distorsiona cualquier modelo. Byron, adelante con tu argumento final. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Byron Jacinto Barreiro Cedeño. O esta noche le mostraré la corrupción distorsiona cualquier modelo económico. La corrupción y captura del Estado por los grupos de intereses económicos distorsiona la asignación de recursos públicos. Se privilegian inversiones que benefician sectores concentrados, abandonando los programas sociales universales. La contratación pública irregular genera sobrecostos altísimos, reduciendo drásticamente los fondos disponibles de los programas sociales. Nos hacemos esta pregunta. ¿Cuántas escuelas y hospitales se perdieron por corrupción? La raíz del problema en Ecuador es de carácter cultural e institucional, marcada por las prácticas como el clientelismo, el patrimonialismo y la ausencia de la meritocracia. Estas dinámicas son anteriores y se mantienen vigentes sin importar el modelo económico adoptado. Un modelo económico perfecto fracasa si las instituciones están capturadas por el intereses particulares. Este problema es ético e institucional, no económico. Muchas gracias. Este es mi aporte. Gracias, Byron. Hemos escuchado los 4 argumentos principales del grupo en contra. Ahora que ambos grupos han presentado sus posiciones, procederemos con la ronda de preguntas cruzadas para profundizar el análisis. Iniciamos con la ronda de preguntas. Cada pregunta tendrá un tiempo máximo de 1 minuto para formular y 2 minutos para responder. Comenzaremos con una pregunta del grupo a favor al grupo en contra. Nayeli Aragundi, del grupo a favor, realizará la primera pregunta a Byron Barrero, del grupo en contra. Nayeli, por favor, formula tu pregunta. Byron, tú afirmas que la corrupción es el principal problema, pero si ese fuera el caso, ¿por qué países como Colombia o Chile, con mayor estabilidad institucional, mantienen niveles alarmantes de desigualdad, a pesar de seguir sus modelos neoliberales? Byron, tienes 2 minutos para responder. Nayeli, con respecto a tu pregunta, estos países han reducido la pobreza absoluta significativamente. La desigualdad es el problema diferente que requiere políticas redistributivas específicas posibles para las instituciones eficaces. Muchas gracias. Ahora es el turno del grupo en contra. De preguntar al grupo a favor, María Belén realizará una pregunta a Juan Daniel. María Belén, adelante con tu pregunta. Juan Daniel, si el modelo extractivo es el problema, ¿cómo explicas que Noruega, siendo un gran exportador de petróleo, tenga los mejores indicadores sociales del mundo? Juan Daniel, tu respuesta en 2 minutos. María Belén, hay que tomar en cuenta que Noruega desarrolló un fondo soberano e industrias complementarias, diversificando su economía. Además de esto, tiene la tradición institucional democrática que Ecuador carece por razones históricas estructurales. Continuaremos con la tercera pregunta cruzada. Joseph, del grupo en contra, preguntará a Emilia Alcíbar, del grupo a favor. Joseph, formula tu pregunta. Buenas noches. Entonces, yo tengo una pregunta para Camilo, que es si el modelo neoliberal es tan perjudicial, ¿cómo explica que los países como Chile, Uruguay hayan logrado reducir significativamente la pobreza, manteniendo economías en el mercado?
Camily tiene 2 minutos para responder. Gracias por la pregunta, Joseph. Chile mantiene niveles de desigualdad muy altos, pese a su crecimiento, y Uruguay tiene un modelo mucho más redistributivo que el ecuatoriano. Además de ello, ambos países tienen marcos institucionales más sólidos que les permitieron aplicar políticas sociales que Ecuador no pudo desarrollar bajo el mismo modelo. Gracias. Bien, ahora la cuarta pregunta cruzada. Juan Daniel le preguntará a Emilia. Formule su pregunta. Emilia, la inestabilidad política que mencionas no se debe precisamente a crisis económicas generadas por el modelo extractivo dependiendo de precios internacionales. Emilia tiene 2 minutos para responder. Juan Daniel, la inestabilidad política en Ecuador tiene raíces más profundas en culturas políticas clientelar y falta de instituciones democráticas consolidadas independientemente del modelo económico. Excelente intercambio de ideas. Las preguntas cruzadas han permitido profundizar puntos claves del debate. Ahora procederemos con las conclusiones finales de cada grupo. Llegamos a esta base final del debate. Cada grupo tendrá 4 minutos para presentar su síntesis y conclusiones finales. Comenzaremos con el grupo a favor. Nayeli presentará la síntesis de su grupo. Claro que sí. Hemos demostrado pues que las fallas del modelo económico son las causas estructurales de la pobreza persistente en Ecuador. Primero, las cifras son claras. Tenemos un 28% de pobreza y un 58% de informalidad laboral. Un coeficiente Gini pues de 0,463, que después de 4 décadas pues de políticas neoliberales no se ha logrado superar la pobreza ni reducir la desigualdad. Segundo, la dependencia extractiva genera vulnerabilidad crónica y bloquea la diversificación productiva, lo que impide pues la creación de empleo de calidad. Como tercero, pues también tenemos que las políticas de austeridad no solo reducen el gasto público, sino que debilitan deliberadamente la capacidad del Estado. Y esto pues hace que faciliten la concentración de riquezas en pocas palabras. Como podemos pues también ver, entre el año 2007 al 2017, con mayor intervención estatal, la pobreza bajó del 37,6% al 21,5%. Pero al volver a un modelo de austeridad, la pobreza pues volvió a crecer. Como señalaban pues en el ensayo, se puede ver pues que necesitamos una transformación simultánea del modelo económico y del Estado. Pero esta transformación pues debe empezar por lo económico, porque sin recursos fiscales pues no hay instituciones fuertes posibles. Muchas gracias. Gracias, Nayeli, por la síntesis del grupo a favor. Ahora escucharemos la del grupo en contra. María Belén presentará las conclusiones de su grupo. Hemos evidenciado que las debilidades de gestión pública son el factor limitante principal. Primero, evidencia comparada internacional demuestra que países con instituciones sólidas prosperan con diversos modelos económicos diversos. Segundo, Ecuador entre 2007 a 2017 tuvo recursos abundantes, pero desperdicio masivo por incapacidad institucional. Los avances no fueron sostenibles precisamente por falta de capacidad de gestión. Tercero, problemas estructurales como rotación de funcionarios, fragmentación institucional, corrupción y falta de síntesis de información impiden que cualquier política redistributiva o de mercado funcione efectivamente. El ensayo reconoce que la incapacidad del Estado para formular e implementar estrategias de desarrollo inclusivo ha consolidado patrones de exclusión que van más allá de ciclos políticos.
Sin instituciones eficaces, transparentes y técnicamente competentes, cualquier modelo económico producirá pobreza y desigualdad. La reforma institucional es prerequisito para cualquier transformación económica exitosa. Muchas gracias. Excelente síntesis de ambos grupos. Hemos escuchado argumentos sólidos de ambas posiciones. Llegamos al final de este enriquecedor debate académico. Agradezco la participación comprometida de todos los estudiantes. El grupo a favor presentado por Camuli, Nayeli, Juan Daniel y José Luis demostró cómo el modelo neoliberal y la independencia extractiva generan concentración de riqueza y debilidad institucional sistemática. El grupo en contra, representado por Emilia, María Belén, Joseph y Byron, evidenció que las incapacidades de gestión pública impiden implementar efectivamente cualquier modelo institucional de desarrollo. En este debate se refleja la complejidad del problema. Son las instituciones débiles del producto de modelo económico, eficaz por las instituciones débiles. Es cierto que el Ecuador enfrenta un círculo vicioso que requiere transformación simultánea. Como concluye en el ensayo, una reducción sostenible de la pobreza exige transformaciones estructurales que modifican patrones de acumulación económica y fortalecen el Estado. Solo en este enfoque integral podemos avanzar hacia el Estado plurinacional e intercultural, que garantice la justicia social para todos los ecuatorianos. Gracias a todos los participantes por este ejercicio democrático de análisis académico. El debate queda oficialmente cerrado. Muchísimas gracias.